Atentos a las palabras de Yesenia Den, donde en una exposición que está haciendo sobre las cualidades de un apóstol, resulta que ella las cumple todas. Una de las funciones que tienen los apóstoles, escúchame iglesia, es que plantan iglesias. ¡Cuidado! El pastor no necesariamente tiene que plantar una iglesia. El apóstol tiene una unción para levantar iglesias que no existen. No entiendo nada. Cuando nosotros comenzamos en Plaza Central, abrimos una iglesia que no existía. Eso no es fácil. Tú tienes que tener una unción especial para eso. No lo sé, Rick. Parece falso. Usted tiene toda la cualidad del Así, ay Dios mío. Yesenia Den se encontraba hablando y respondiendo unas preguntas sobre el tema del apostolado. Y una de las cosas que ella menciona es que para ser apóstol, una persona tiene que tener como una unción especial en cuanto a iniciar una iglesia desde cero. Es decir, que un pastor puede llegar a cualquier iglesia, puede llegar ahora a nuestra congregación aquí a Caminando por Fe, una congregación que este año pues hace 13 años desde su plantación, desde que se inició, y entonces él podría venir aquí y pastorear esta iglesia. Pero que el apóstol tiene una unción especial, una unción para empezar una iglesia desde cero, para levantar una iglesia desde donde no la hay. Y claro, cuando ella menciona eso, justo después, casualmente, deja caer una información. Bueno, como ustedes sabrán, nosotros aquí en esta ciudad, esta iglesia la empezamos desde cero. Esta iglesia la hemos plantado nosotros. Esta iglesia la hemos iniciado nosotros desde la nada. Y claro, la audiencia, ahí se escucha una vocecita, pastora, entonces usted cumple todos los requisitos para ser apóstola. Y ella, ay, no, no, hombre, no, ¿dónde vamos a parar? Entonces, cuando miramos las escrituras, no es algo que encontramos ese requisito de ser alguien que tiene una unción especial para iniciar iglesias desde cero. Por ejemplo, en primer lugar, nosotros debemos entender que el apóstol Pedro fue alguien que estaba designado principalmente a los creyentes de la zona de Jerusalén y principalmente a los judíos que se convertían a Cristo. Pero quien plantó la iglesia fue el Señor Jesús. El apóstol Pedro no empezó desde cero. El apóstol Pedro no plantó esa iglesia. Fue el Señor Jesucristo quien puso el fundamento principal. Él fue la piedra angular, no Pedro. Ahora, sí, vemos a un Pablo que predica el evangelio, que allí donde viaja inicia nuevos grupos y comunidades de creyentes y de alguna manera planta nuevas iglesias locales. Pero que tengamos al apóstol Pablo con ese designio de ir y predicar en tantas regiones e iniciar nuevos grupos y comunidades de creyentes no significa que el apóstol sea alguien con una unción especial para empezar iglesias desde cero. Claro, yo les haría una pregunta. ¿En qué parte de la escritura ven ese requisito? Y ahora, si me dicen, no, mira, es que la Biblia dice que un apóstol tiene ese requisito de tener una unción especial, de plantar iglesias desde cero, yo les preguntaría también, ¿los 12 apóstoles de Jesús plantaron iglesias desde cero? ¿Me podrían dar ustedes la base bíblica, la base y el argumento bíblico para enseñarme que los 12 apóstoles de Jesús plantaron iglesias desde cero en distintos lugares? Creo, si no estoy muy equivocado, a no ser que sea un disparate de mi cabeza, que no me lo van a poder demostrar con la Biblia. Lo que sí que me van a decir, por ejemplo, es algo como esto. Cuando Judas se ahorcó, cuando el puesto de Judas queda vacante y los apóstoles de Cristo dicen, ahora necesitamos escoger un sustituto para ser uno de nosotros, para estar entre nosotros, entre los apóstoles de Cristo. Entonces, una de las cosas que sí dice la Escritura, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22 dice, por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección.
Entonces, ellos mismos, cuando van a escoger el apóstol que iba a sustituir a Judas, dice, tiene que ser alguien que haya estado con nosotros desde el principio y que haya sido un testigo ocular de Cristo, desde que, dice, desde su bautismo hasta su ascensión en gloria. Y de ese grupo de que tenga esas características, seleccionan a dos, lo echan a suertes y la suerte cae sobre Matías. Sabemos que la elección de Pablo como apóstol de Cristo fue una elección que hizo Jesús a dedo, es decir, que hizo Jesús personalmente. Otra de las cosas que vemos en la Biblia es que en lugar del sustituto de Judas, todos los otros apóstoles los había escogido Jesús directamente. Y luego vemos también a Pablo hablar de ciertas señales que daban testimonio de que era un verdadero apóstol enviado por el Señor Jesucristo. Así que cuando sumamos todas las características que la Biblia menciona para ser un apóstol de Cristo, no vemos que uno de los requisitos sea ser un plantador de iglesia. Pero claro, bajo el argumento de la señora Yesenia Den, yo les podría decir a ustedes, ¿sabían ustedes quién inició Caminando por Fe? Cuando yo llegué y empecé a servir como pastor en Caminando por Fe, no fue una iglesia, una obra, una congregación que ya estuviera iniciada. Empezó en el salón de nuestra casa. Es decir, nosotros estábamos desde el principio y por lo tanto, si yo soy pastor y plantador, esto significa que soy apóstol. Menudo disparate. Ahora, qué curioso, hay un montón de misioneros por el mundo, misioneros que llegan a un país, llegan a una ciudad, llegan a una aldea, predican el evangelio, empiezan a hacer discípulos, allí empiezan a bautizar a nuevos creyentes, los discipulan, se reúnen con ellos y la obra va creciendo, participan de la cena del Señor. Esos misioneros que plantaron esas iglesias en esas aldeas también son apóstoles. En ninguna parte de la Escritura nos dice tal cosa. Hay muchas personas que entonces empiezan a cuestionarse de dónde han salido todos estos apóstoles modernos. Yo les hago les traigo como una especie de desafío. Y es sencillo. Miren, para que no sea solamente mi opinión o la suya, ¿ustedes piensan que el cristianismo tiene 100 años o tiene mucho más? Seguramente ustedes me dirán, no, tiene mucho más de 100 años. Entonces, vamos a hacer algo sencillo. Si realmente hay más apóstoles y más apóstoles y más apóstoles, nuestros hermanos cristianos hace 500 años, 800 años, 1000 años, 300 años tendrían apóstoles, ¿no? En sus libros hablarían de apóstoles. Ahora, yo te pido que investigues y te preguntes, oye, los hermanos cristianos hace 200 años tenían apóstoles, hace 300 años tenían apóstoles, hace 400 años tenían apóstoles, hace 500 años tenían apóstoles, o consideraban que solo fueron los apóstoles de Cristo. Entonces, también te hago una pregunta. ¿Cuándo volvieron a resurgir los apóstoles? ¿Cómo empezaron? ¿No sería quizá en una reunión carismática que una señora le dijo a alguien, yo veo una unción apostólica sobre ti, y de ahí en adelante empezaron a expandirse y a aparecer nuevos apóstoles? Yo te animo a estudiar un poco la historia del cristianismo. Sabemos y tenemos el conocimiento de que la fe que creemos no es nueva. No tenemos una fe y una religión de hace 100 años. Por lo tanto, no creo que 1900 años de historia se estén equivocando y que nosotros ahora hayamos dado en el clavo sobre el tema de los apóstoles. Te animo simplemente a estudiar más sobre el asunto, a conocer qué han creído nuestros hermanos cristianos a lo largo de la historia y entonces sacar tus conclusiones a la luz de la palabra de Dios. Pero eso sí, que un apóstol es quien tiene una unción especial para empezar una iglesia, eso no tiene fundamento en las Escrituras, más allá de que sí, el apóstol Pablo iniciara muchas comunidades de creyentes porque él fue designado, y eso se lo dice Jesús específicamente a Pablo, y dice que él fue designado como el apóstol de los gentiles, porque el Señor Jesús desde el principio dejó claro que Pablo viajaría especialmente a regiones gentiles a pregonar el evangelio. Pero eso es lo que Jesús encomendó
a Pablo, no se lo encomendó a los apóstoles como Pedro y otros de los que no vemos registro de que fueran plantadores de iglesia. Así que en primer lugar, lo que dice Yesenia Den no es verdad, no tiene fundamento bíblico como una base para todos los apóstoles. Y en segundo lugar, qué casualidad que le acaben diciendo, pastora mía, usted podría ser apóstola, lo tiene todo. Ay, no, déjenme. No me extrañaría, de verdad que no me extrañaría que el día de mañana alguien levante a esta señora como apóstola, pero bueno, también serviría para abrir un poquito más los ojos de las personas, aunque estoy convencido de algo, que si mañana levantan a Yesenia Den como apóstola, los mismos que están ciegos con ella seguirán igual de ciegos.